Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hola a todas y todos. El tema que nos ocupa hoy es consumo de oxígeno. El estudio de este tema es el corolario de los otros temas que vimos, porque se trata específicamente de el metabolismo energético en sí, de el oxígeno como comburente único en todas las reacciones de combustión biológica que ocurren para la generación de energía en nuestro organismo. Vamos a hablar aquí de la definición de consumo de oxígeno, los factores determinantes, la cinética del consumo de oxígeno durante el ejercicio, el concepto de consumo de máximo de oxígeno y consumo de oxígeno pico, y los limitantes del consumo de oxígeno máximo. Esta es una de las definiciones de consumo de oxígeno. Es un parámetro fisiológico que expresa la cantidad de oxígeno que el organismo utiliza o consume en una unidad de tiempo. ¿Por qué el oxígeno? Porque, como dije, es el comburente insustituible de todas las reacciones biológicas usadas para conseguir energía en los organismos vivos, en los mamíferos. La fórmula del consumo de oxígeno, que es muy importante porque nos puede guiar acerca de su cinética y sus limitaciones, es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Esto es, el consumo de oxígeno de los tejidos del organismo depende de la capacidad del sistema circulatorio de absorber y transportar el oxígeno desde los pulmones a partir de la hematosis hasta los tejidos, en donde es utilizado extrayendo. Los tejidos extraen el oxígeno de la sangre y lo usan a partir fundamentalmente las mitocondrias de cada una de las células del organismo para producir las reacciones oxidativas que ocurren en la mitocondria para producir energía. El oxígeno finalmente en la mitocondria se transforma en agua porque se reduce con el hidrógeno y se transforma en agua. Analizando la fórmula del gasto cardíaco, está determinado por el volumen sistólico o volumen latido y la frecuencia cardíaca. Y la diferencia arteriovenosa de oxígeno en los tejidos periféricos está dado por la diferencia de saturación de oxígeno entre la sangre arterial y la sangre venosa, la sangre arterial que llega a las células y la sangre venosa que recoge el CO2 de las células. En general, la diferencia arteriovenosa estable en casi todas las personas es de alrededor de 4 a 5 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Y el contenido de oxígeno en las arterias es de alrededor de 20 mililitros por 100 mililitros de sangre, y en la sangre desaturada, venosa, tiene alrededor de 16 mililitros por 100 mililitros de sangre. ¿Cuáles son los factores determinantes del consumo de oxígeno? Es decir, todo lo que tiene que ver con la absorción del oxígeno del aire atmosférico y la capacidad de utilización del oxígeno en los tejidos. Los factores determinantes son cualquier hecho que pueda ocurrir en todo este recorrido. El contenido, la concentración de oxígeno en el aire atmosférico, que como todos sabemos, depende de la altitud al nivel del mar, es menor a mayor altitud, a mayor altura sobre el nivel del mar. El ingreso del aire inspirado hasta los pulmones, en donde se realiza la hematosis, y el oxígeno
pasa a los capilares pulmonares, desde donde llega al corazón y de donde es bombeado hacia los tejidos para ser utilizados finalmente en el único lugar en donde se utiliza, que es la mitocondria de cada una de las células. Los factores determinantes dependen de las condiciones de cada uno de los órganos y sistemas, desde el ingreso hasta el uso por las mitocondrias. ¿Qué pasa con el oxígeno cuando entra al organismo y debe ser utilizado durante el ejercicio? ¿Cuáles son los procesos que sufre el oxígeno cuando uno hace un ejercicio? Se han estudiado este comportamiento, esta cinética del consumo de oxígeno durante el ejercicio en dos tipos de ejercicios, que en realidad son, creo, dos partes de un mismo modo. Durante un ejercicio incremental o durante un ejercicio a carga constante. Los ejercicios incrementales son aquellos en donde la intensidad aumenta en forma lineal hasta un punto determinado. Depende de lo que se busque con el ejercicio incremental. Y el ejercicio a carga constante es un ejercicio que empieza con una intensidad determinada que puede ser variable, mayor o menor, y al cabo de un tiempo se mantiene la misma intensidad. Durante un ejercicio incremental, el consumo de oxígeno aumenta en forma lineal a la intensidad, es decir, a mayor intensidad, mayor consumo de oxígeno. Pero esto no ocurre siempre. Llega un momento en que, aun cuando se aumente la intensidad, el consumo de oxígeno no aumenta más y se mantiene en una meseta. Ese momento es denominado el consumo máximo de oxígeno, como vamos a ver. Esto de consumo pico de oxígeno lo vamos a estudiar en otro momento, al final de la charla. Es decir, para cada intensidad, carga de ejercicios, puede determinarse un valor del consumo de oxígeno coincidente, por lo menos hasta que llega un momento que está determinado por un parámetro que es el umbral láctico, en donde todos tenemos un umbral láctico, y esto lo vamos a ver después cuando hablemos de entrenamiento. En cambio, en un ejercicio a carga constante pueden ocurrir dos situaciones. Por ejemplo, cuando el ejercicio, la intensidad del ejercicio se determina por debajo del umbral láctico, y cuando la intensidad del ejercicio está por encima del umbral láctico. Cuando están por encima del umbral láctico, las intensidades de los ejercicios son mayores. En estas situaciones, en estas dos situaciones, hay un periodo común, dos periodos comunes. En cualquier ejercicio, cuando uno comienza, hay una fase inicial que se llama cardiodinámica, que es común a todo tipo de ejercicio cuando uno empieza a hacer algún tipo de actividad física. A ello le sigue el componente rápido del consumo de oxígeno, así se llama, y está determinado por un ascenso exponencial del consumo de oxígeno a través del tiempo y mientras la intensidad aumenta. Llegado los 2 o 3 minutos, a veces un poco más, pero no mucho más, ocurre
Otra fase del componente del consumo de oxígeno, de la cinética del consumo de oxígeno, porque al principio aumentaba en forma exponencial, pero llegó un momento, y que es precisamente este umbral láctico, en donde ocurre que aunque la intensidad puede seguir aumentando, el consumo de oxígeno aumenta muy poco. O sea, el consumo máximo de oxígeno ocurre cuando no se puede aumentar más la intensidad porque la capacidad de utilizar el oxígeno ha llegado a su máximo. El umbral láctico ocurre porque se modifica los sustratos energéticos y entonces ocurre este componente lento de la cinética del consumo de oxígeno. Y esto ocurre porque cuando la intensidad del ejercicio supera el umbral láctico, al cabo de un tiempo, y si la intensidad sigue constante, empiezan a reclutarse otro tipo de fibras musculares. Aumenta el reclutamiento de las fibras de tipo 1, que como ustedes saben son las fibras oxidativas, las que tienen metabolismo aeróbico. Y aparecen las fibras de tipo 2, sobre todo las de tipo 2A, que son fibras rápidas, más rápidas que la 1, pero menos que la 2B, y que pueden usar oxígeno, que también son oxidativas o que tienen más resistencia a la fatiga. Es decir, este componente lento está determinado aparentemente por el reclutamiento de las fibras, más fibras de tipo 1 y fibras de tipo 2A. En definitiva, en el ejercicio incremental puede ser considerado como la primera fase de un ejercicio a carga constante o de un ejercicio incremental. Es común cuando se inicia, es común en las dos formas, el ejercicio incremental y el ejercicio a carga constante, desde que se inicia el ejercicio y empieza a aumentar la intensidad del esfuerzo. El concepto de VO2 máximo, como decíamos, es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir o utilizar por unidad de tiempo. Es la cantidad máxima de oxígeno, o sea, más de ese valor no puede ser usado el oxígeno en cada una de las personas. ¿Cuáles son los factores determinantes del VO2 máximo? Es decir, ¿cuál es la capacidad de cómo está determinada la capacidad máxima de cada persona para tener un valor propio y individual y personal de consumo de oxígeno? Estos son los 5 factores más importantes que son determinantes del VO2 máximo en cada individuo. Y el primero es la herencia. ¿Por qué? Porque la herencia influye en un 70% en el valor del consumo de oxígeno de cada persona. Es decir, el mayor condicionamiento o determinante del consumo de oxígeno es la herencia. Y no solo se heredan los genes constitutivos de los tipos de fibras musculares, por ejemplo, que pueden determinar el consumo de oxígeno, sino también factores ambientales que han modificado los fenotipos de cada familia y sin modificar el genoma han modificado los fenotipos, es decir, la influencia epigenética del medio ambiente y de los hábitos hace que el consumo de oxígeno determinado por la herencia
sea también determinado por la epigenética, puede estar modificado por la epigenética. Por eso es que hay personas que tienen, son muy entrenables, tienen mucha capacidad de entrenarse, y hay otras personas en quienes el ejercicio y los programas de entrenamiento no resultan lo satisfactorios como fueron planeados. Es decir, hay personas que tienen capacidad de entrenar y mejorar el VO2 máximo heredado, y hay otras personas que a pesar del entrenamiento no logran mejorar el VO2 máximo, a pesar de la herencia también. ¿Cómo influye la edad? Bien, en los niños el VO2 máximo relativo, es decir, el VO2 máximo puede estar expresado en forma absoluta o mililitros de oxígeno por minuto, o en forma relativa, mililitros de oxígeno por kilo de peso y por minuto. En los niños, el VO2 máximo, el valor relativo, mililitros por kilo de peso y por minuto, es mayor y va aumentando hasta alrededor de los 18, entre los 18 y 25 años llega al valor máximo, sin haber sido entrenado en las personas normales, todas las personas que no tengan un entrenamiento específico. Desde ahí empieza a decrecer el consumo de oxígeno, el VO2 máximo, y empieza a decrecer con la edad a razón de un 1% y por año. Y decrece porque disminuyen los parámetros determinantes del consumo de oxígeno, disminuye el gasto cardíaco, porque disminuye la frecuencia cardíaca máxima y disminuye el volumen sanguíneo. En consecuencia, disminuye el gasto cardíaco. Y también disminuye la masa muscular por la sarcopenia, que es un fenómeno que ocurre con el envejecimiento. En consecuencia, los dos factores determinantes del consumo de oxígeno, el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa de oxígeno representada por la masa muscular, que es proporcionalmente la mayor de todos los tejidos del organismo, del cuerpo. Por eso el consumo de oxígeno disminuye con la edad. Y el factor que puede modificarse para que la disminución natural del consumo de oxígeno sea enlentecida, es decir, ocurra más tardíamente, es la actividad física, que puede mejorar los dos parámetros, puede mejorar el gasto cardíaco y puede mejorar la diferencia arteriovenosa porque puede aumentar la masa muscular. La composición corporal también es un factor determinante, y ya nos imaginamos porque la masa muscular, como dijimos, es la que mayor capacidad de extracción o de consumo de oxígeno tiene de todos los tejidos del organismo, porque representa entre el 45 y 50% del peso corporal total. En consecuencia, la masa muscular es directamente proporcional al consumo de oxígeno. A mayor masa muscular, mayor consumo de oxígeno. En cuanto al sexo, sea cual sea la condición de la persona, entrenado, no entrenado, sedentario y demás, los varones tienen más consumo de oxígeno que las mujeres. Y no se sabe muy bien por qué, pero es probable que esto se deba a razones cardiovasculares, al volumen sanguíneo, a la concentración de hemoglobina en sangre, que habitualmente las mujeres tienen más baja concentración de hemoglobina a partir de la pubertad. La condición física también es determinante, y como ya se imaginarán también, si
los sujetos entrenados que logran mejorar la masa muscular y que logran mejorar la capacidad cardiovascular con el ejercicio físico, también aumentan el VO2 máximo. Hay otro concepto que es el de VO2 pico, que es el máximo valor del consumo de oxígeno alcanzado en una prueba determinada y que no cumple los criterios de maximalidad. Y esto se refiere a la forma en cómo determinamos el consumo de oxígeno. Hay varios métodos para determinar el consumo de oxígeno, que los vamos a ver en otro momento. Cada uno de estos métodos tiene un criterio determinado para una prueba máxima que implique conseguir el valor de VO2 máximo. Generalmente esto es poco logrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los métodos es la ergometría en cinta. Para que uno pueda determinar el consumo máximo de oxígeno en una prueba ergométrica, es imprescindible que la persona se esfuerce hasta el agotamiento, hasta el extremo de no poder dar más. Y eso depende de muchas variables, y entre ellas la voluntad, y entre ellas la motivación para alcanzar eso. En consecuencia, muy pocas veces se logra el valor real del consumo máximo de oxígeno. Entonces se ha introducido este concepto de consumo de oxígeno pico, que es el valor máximo que la persona puede alcanzar en una prueba determinada y que no cumple con los criterios del VO2 máximo. Estos valores pico, de VO2 pico, también son utilizables en el cálculo del rendimiento deportivo y también en las condiciones de salud de las personas. Por supuesto que el consumo máximo de oxígeno no es infinito, tiene limitantes, y como también vimos inicialmente, los determinantes del consumo de oxígeno, aquello que iba desde la concentración atmosférica de oxígeno en el aire hasta la capacidad de las mitocondrias para utilizar el oxígeno absorbido y transportado, cualquiera de estos sitios puede limitar el consumo máximo de oxígeno. Pero podemos considerar dos factores centrales y periféricos. Los centrales están determinados por el sistema cardiovascular, el respiratorio y la concentración de hemoglobina. El corazón y el sistema cardiovascular son limitantes del consumo máximo de oxígeno, porque en un esfuerzo extremo, por ejemplo, en un esfuerzo de máxima intensidad, el corazón, que también consume oxígeno para su propio funcionamiento, cuando supera cierta intensidad de esfuerzo, es probable que disminuya la circulación coronaria y entonces se produzca una isquemia en el miocardio, que con las consecuencias que esto ustedes pueden imaginar, si es que el ejercicio sigue a la misma intensidad. En consecuencia, una de las limitantes es el propio corazón, por su propio consumo de oxígeno. Otro mecanismo limitante del sistema cardiovascular es el pericardio. El pericardio, que tiene cierta posibilidad de aumentar la capacidad de alojamiento, digamos, del corazón, pero cuando aumenta mucho la volemia y aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, el pericardio es una limitante que impide que se excedan ciertos límites, y este también es considerado, algunos trabajos han demostrado que el pericardio es limitante del sistema cardiovascular. En el aparato respiratorio ocurre una cosa
curiosa, pero comprobada científicamente. Y también ocurre en atletas que son sumamente adaptados, que son de élite en general, y que son capaces de ir más allá de lo habitual. Cuando alcanzan esfuerzos límites, la velocidad circulatoria excede la capacidad de la hematosis, es decir, que la velocidad con la que pasa el lecho pulmonar, la sangre, impide que haya una absorción, una hematosis adecuada a nivel de los pulmones. Esto hace que exista cierta hipoxemia porque no hubo tiempo de absorber el oxígeno necesario. Y esta es una limitante muy importante, sobre todo en los atletas de élite, que son capaces de superar los límites normales de, el rendimiento deportivo. En esfuerzos extremos, las personas habitualmente que hacen ejercicios físicos en forma rutinaria y demás, y aún los que compiten en forma amateur y esto, no ocurre esta situación de hipoxemia secundaria al aumento de la velocidad circulatoria y lo que impide la hematosis adecuada en el lecho alveolar. Y de hecho la concentración de hemoglobina en sangre es directamente proporcional al consumo de oxígeno, porque al aumentar la concentración de hemoglobina se aumenta el consumo máximo de oxígeno. Entre los factores periféricos hay dos que son fundamentales, y es la masa mitocondrial, porque es la mitocondria, como dijimos, el único lugar en donde puede ser utilizado el oxígeno consumido. Y la densidad capilar es un hecho, un recurso que tiene el músculo, por ejemplo, y que no lo tiene el sistema respiratorio, para adecuarse a esto que el aumento de la velocidad circulatoria hace que en el músculo, que tiene la capacidad de aumentar el lecho capilar, porque aumenta la angiogénesis, aumenta la apertura de capilares en el músculo, todo eso aumenta la densidad capilar y el lecho vascular, con lo cual la velocidad con la que la sangre pasa por el lecho capilar es más lenta cuanto más intenso es el ejercicio, porque aumenta la densidad capilar. Es decir, el sistema respiratorio en la hematosis no puede satisfacer siempre la velocidad circulatoria. En consecuencia se produce hipoxemia. En cambio, el lecho capilar pulmonar sí puede enlentecer el paso de la sangre para extraer la mayor cantidad de oxígeno del lecho capilar. En consecuencia, no solo se trata de tener un buen sistema cardiovascular, también es importante y fundamental tener cómo utilizar el oxígeno que el aparato respiratorio, la hemoglobina y el corazón han hecho llegar hasta los tejidos. La masa mitocondrial y la densidad capilar son condicionantes también, y aunque uno tuviera una masa mitocondrial adecuada y una densidad capilar, si tiene déficits en estas fases del transporte y la absorción de oxígeno, también limita el consumo máximo de oxígeno. Esto es lo que dijimos. Los factores limitantes, la disminución, la hematosis, que está alterada, sobre todo en los atletas de élite, son limitantes del consumo de oxígeno. El corazón, con la isquemia producida por
la disminución del flujo sanguíneo coronario en el máximo, en los esfuerzos extremos, y también la limitación física del pericardio que impide aumentar el volumen sanguíneo, el volumen circulatorio, el volumen del ventrículo izquierdo. Y entre los factores periféricos, la capacidad de la cantidad de mitocondrias, la masa mitocondrial, la capacidad enzimática para oxidar los sustratos y obtener energía. ¿Cuáles son los valores normales, los valores habituales? Bueno, aquí tenemos un cuadro, uno de los cuadros, en donde podemos ver los valores de consumo de oxígeno máximo en mililitros kilo minuto, de acuerdo a la edad, al sexo, y los valores que indican la calidad del consumo de oxígeno máximo. Vemos que en general los más jóvenes, y como dijimos, va decreciendo con la edad del consumo máximo de oxígeno, por lo que ya dijimos, en varones y en mujeres también. Y como vemos que entre los sexos, el consumo de oxígeno máximo es mayor entre los hombres que entre las mujeres. El consumo de oxígeno es un tema importantísimo en fisiología del ejercicio, y lo vamos a ver de nuevo aplicado a dos cosas: aplicado al entrenamiento deportivo o a la medicina deportiva, y también aplicado a la medicina terapéutica, a la medicina o al ejercicio terapéutico, perdón, a la medicina del ejercicio dirigida a las personas que tienen ciertas condiciones de enfermedad o de salud, en donde el consumo de oxígeno nos va a indicar directamente la calidad de vida de las personas, porque hay una relación directa entre el consumo de oxígeno y la morbilidad y mortalidad de las personas. Muchas gracias y nos vamos a ver en la próxima clase. Que la pasen bien.